observan, ¿cierto? Este PowerPoint es de contenido del año pasado y que consiste en unidad 0, donde vamos a hablar de genética mendeliana. Recuerden que este ramo es Ciencias para la Ciudadanía, ¿cierto? Pero nos vamos a enfocar en biología, que es contenido que quedó pendiente. Con respecto a esto, vamos a hacer la clase 1 y 2, ¿ya? En donde vamos a tener 3 objetivos. El primero es definir los conceptos de uso frecuente en genética, que son gen, alelo, dominante, recesivo, homocigoto, heterocigoto, que consiste en la primera parte de la clase. Y luego la segunda parte tiene que ver con valorar los trabajos de Mendel y además conocer y aplicar la primera ley de Mendel, ¿ya? Por eso la clase 1 y la clase 2. Ahora las vamos a hacer todas juntas para que ustedes luego puedan trabajar en la guía, que espero que ya han realizado la mayoría. Por otro lado, en este video se va a observar un fragmento de la clase que tuvimos con algunos estudiantes de forma online a solicitud de ellos mismos, ¿ya? Entonces, primero contextualizarnos, vamos a hablar de células eucariontas que contienen ADN en su núcleo, ¿ya? De eso vamos a hablar ahora. Recordemos que esto, por ejemplo, es un ejemplo de célula. Tenemos el núcleo, tenemos los organelos, ¿cierto? Y vamos a observar ahí proteínas que son receptores, que hemos estado tan en la boga hoy día con el coronavirus, ¿cierto? Tiene receptores de proteínas que son finalmente proteínas de membrana. Y la membrana plasmática. Ahora, el ADN se encuentra dentro del núcleo de forma condensada, enrollada, lo que significa que está muy compactada y hay muchos metros de ADN dentro de todas nuestras células, pero está bien compactada gracias a una proteína que se llaman histonas, ¿ya? En el ADN, en el núcleo se encuentra el ADN en forma de cromatina, que es como un hilo, no como cromosomas. Solo se forma el cromosoma cuando va a haber división celular. Esto es importante porque vamos a trabajar con cromosomas, pero tenemos que entender que este se puede visualizar solo cuando hay división celular. Vamos a observar aquí, tenemos el ADN, yo voy a ir mostrando a través de algunas anotaciones, ¿cierto? Podemos observar el ADN, ¿cierto? ADN, esto es el ADN. Este ADN se va a ir enrollando, como lo pueden ir observando ahí. Se va a enrollar primero en una histona, y luego se van a ir enrollando más histonas entre medio, y esto le vamos a llamar un nucleosoma. ¿Qué es un nucleosoma? La histona con el ADN. Luego estos se van a ir enrollando, las histonas se van a ir condensando para así formar una fibra de cromatina. De esta manera nosotros vamos a tener el ADN generalmente en nuestras células. Este es ADN que se encuentra en los núcleos, núcleos de la célula, ¿ya? Realmente se encuentra así. Y tenemos el cromosoma. Y el cromosoma es ADN que se encuentra enrollado o sobreenrollado en el proceso de división celular. ¿Claro? Entonces tenemos que la célula en forma normal tiene el ADN en forma de cromatina, y la célula cuando está en división tiene el ADN en esta forma. Entonces vamos a tener que el cromosoma está en el proceso de división y la cromatina está en el normal de nuestra célula. Recordemos también que nuestras células se dividen cada cierto tiempo. Las células de la piel se dividen cada un mes, las neuronas se dividen cada 10 años aproximadamente, y así. En ese momento es cuando están los cromosomas. Ahora, ¿qué es un cromosoma? Es el material genético sobrecondensado, porque ya la cromatina está condensada, el cromosoma tiene más condensación aún, en donde se forman unidades de herencia. ¿Qué significa unidad de herencia? Es que, como van a observar ustedes aquí, voy a hacer una anotación, esto es una unidad de herencia. ¿Qué quiere decir? Que tiene información de mi material genético. Ahora, esta unidad es distinta
distinta esta unidad. ¿Por qué? Porque esta unidad es paterna y esa unidad es materna. ¿Qué quiere decir eso? Mis padres me entregan, mi papá, un material genético que es cierta cantidad de cromosomas, y mi mamá me entrega otra cantidad de cromosomas, ¿ya? Mi papá me entrega 23 cromosomas, mi mamá me entrega 23 cromosomas, y yo voy a tener en mis células 46 cromosomas, ¿se entiende? 46 unidades de herencia. Ahora, ¿cómo se le van a llamar a estos cromosomas que me entregan mi papá y mi mamá? Se le van a llamar cromosomas homólogos. Es el par de cromosomas que presenta el mismo tipo de información, pero cuyo origen es diferente, es decir, son entregados por progenitores distintos. ¿A qué se refiere con el mismo tipo de información? El cromosoma paterno con el cromosoma materno, ya les dije, son 23 y 23, donde yo voy a tener entonces 23 pares. Cada par va a determinar ciertas características. Por ejemplo, en esta línea amarilla va a determinar el color de piel. Esta línea azul va a determinar el color de ojos. Esta línea naranja va a determinar el color de pelo. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Aquí color de piel amarillo y amarillo. ¿Cierto? Mi mamá me entregó la información para color de piel igual a la de mi papá. Por ejemplo, era color de piel trigueña. Me entregaron color de piel trigueña, y lo más probable es que sea de color de piel trigueña. Para color de ojos, mi papá me entrega color de ojos azul y mi mamá me entrega color de ojos verde. Ah, y ahí hay un problema. ¿Qué color de ojos voy a tener yo? ¿La de mi mamá o la de mi papá? Es ahí cuando viene a jugar un papel importante el rol de la herencia, que es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, vamos a llegar aquí. Como pueden observar aquí, este es un cromosoma, ¿ya? El cromosoma es muy importante, ya que, como les dije, era la unidad de herencia y además tiene una forma que determina dónde se encuentran los genes, que son las características específicas. Pero antes tenemos que conocer su estructura. El cromosoma puede estar formado por una cromátida. ¿Qué es la cromátida? Y aquí vamos a usar de nuevo el lápiz. Por una cromátida que es uno de esos palitos. Anotación. Entonces, miren, aquí. Esto es una cromátida. Y esto es otra cromátida. Por tanto, aquí tenemos dos cromátidas hermanas. Una cromátida, otra cromátida. ¿Ya? Vamos a tener también, y voy a cambiar el color aquí, esta era una cromátida, ¿cierto? Una cromátida. Que estas cromátidas están unidos por un centrómero, ya que esa parte exacta de ahí, ¿ya? Y además, en esta zona van a estar, va a permitir que se una gracias al cinetocor. Cada uno de estos le vamos a llamar brazo. El de arriba va a ser un brazo corto, el de abajo va a ser un brazo largo. Y, ¿ya? Otros conceptos básicos. Gen. ¿Qué es un gen? Un gen es un fragmento de ADN, ¿ya? Yo tengo el ADN acá y este fragmento va a formar, por ejemplo, una proteína en específica y por tanto una característica específica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo un gen que determina el color de mis ojos. Yo tengo un gen que determina la forma de mis ojos. Yo tengo un gen que determina el color de pelo. Yo tengo un gen que determina si el pelo va a ser rulito o va a ser liso. Yo tengo un gen que determina, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la boca de una forma o de otra forma. ¿Se entiende? Yo tengo un gen que determina qué grupo sanguíneo voy a ser yo, si soy A positiva, B positiva, ¿se entiende o no? ¿Sí? Sí. Ya.
Como pueden observar ahí, yo lo hice, les puse una imagen, ¿cierto? Este es un cromosoma, y en un cromosoma, como tiene mucho ADN, va a tener un pedacito con un gen 1, otro pedacito con el otro gen 2, ¿se fijan o no? ¿Sí? Y ahí se puede observar el segmento de ADN que va a ser el gen, y que se va enrollando, enrollando, y queda solo como una línea, ¿sí? Porque está tan enrollado que ese pedazo determina la información genética, ¿ya? Ahora, lo que quiero que vean ahí es que yo también puedo tener un cromosoma simple formado solo por una cromátida. ¿Lo pueden observar ahí? ¿Sí? Tengo el cromosoma precedente del padre, que es solo formado por una cromátida, y el cromosoma precedente de la madre, que es formado también solo por una cromátida. Y vamos a observar que ahí, por ejemplo, tengo el gen para color de ojos, el gen para color de pelo, el gen para el lóbulo de la oreja, ¿sí? El lóbulo es esta que está aquí en la orillita, ¿sí? A ver, no me veo entonces. No sé si se han fijado que hay personas que tienen el lóbulo pegado y otras que lo tienen colgando. No sé, bueno, yo lo tengo pegado, completamente pegado, a mí no me cuelga. Está pegado a mi cara, ¿se fijan? Ya, eso es un gen que determina que yo tenga el lóbulo pegado o no lo tenga pegado, ¿ya? Entonces, vamos a tener, ahora, viene lo importante. Yo les dije que el gen estaba en un segmento del cromosoma. Ahora, yo les dije que había el gen paterno y el gen materno, ¿cierto? Y que el gen paterno podía tener una característica específica en ese gen, y el gen materno podía tener otra característica específica, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver característica color de ojos, ¿ya? Vamos a tener color de ojos café, color de ojos azul. Si se fijan, yo voy a tener aquí que hay dos mayúsculas, dos minúsculas, una mayúscula y una minúscula. ¿Lo observan? Sí. Ya. Cuando son dos mayúsculas, vamos a poner aquí, a ver, ¿cómo podré poner el color? Ahí. Cuando son dos mayúsculas, por ejemplo, P mayúscula determina color de ojos café. ¿Ya? Café. Escribo medio mal aquí, pero no importa. P minúscula va a determinar color de ojos azules. ¿Ya? Azul. Entonces, miren bien. Y vamos a decir que P mayúscula es dominante. Escuchen bien, dominante. P mayúscula es dominante. Dominante. Ah, puedo escribir el texto acá, pues estoy leyendo. Texto. P mayúscula va a ser dominante. ¿Ya? Y P minúscula va a ser recesivo. Entonces, vamos a tener que, cuando yo tengo dos P mayúsculas, ¿de qué color van a ser los ojos del individuo que tiene P mayúscula y P mayúscula? Café. Café, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque tiene todas las posibilidades en la vida de tener los ojos cafés. Ahora, si tiene las dos P minúsculas, lo voy a poner aquí, P minúscula, ok, aquí. Sí, aquí es P minúscula, no rayen ustedes, yo solo rayo dibujar. Si este fuese P minúscula, y este de acá, P minúscula, bueno, ahí quedó la todavía, pero no importa. ¿De qué color tendría los ojos este individuo? Si son las dos P minúsculas. Azules. Azules. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo P minúscula y tengo P mayúscula? Me quedo medio feo, lo voy a poner al lado. ¿Qué pasa? ¿De qué color tiene los ojos? Esta persona tiene P mayúscula y P minúscula. ¿De qué color tienen los ojos? ¿Café? ¿Qué de color? Café. ¿Por qué no tendría Porque es café? dominante. Porque es Porque dominante. Porque es dominante. ¿Se fijan o no? Ah, Y ahí vamos a tener, miren, un par de alelos dominantes homocigotos, porque los dos homocigotos significa que sean iguales, ¿ya? Que los dos son mayúsculas o los dos son minúsculas, ¿ya?
Entonces tengo dominantes homocigotos, ¿ya? Tengo alelos, dos alelos, par de alelos recesivos homocigotos, porque son los dos P minúsculas, ¿se fijan o no? ¿Sí? Sí. Bueno, ahí me queda el A, que no sé cómo borrarlo. Ya. Y vamos a tener aquí un par de alelos heterocigotos. Tengo P minúscula y P mayúscula. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y miren, ahí les pone, el P mayúscula es un alelo dominante, el P minúscula es un alelo recesivo. Y como son distintos, hay una mayúscula y una minúscula, vamos a tener un par de alelos heterocigotos. ¿Alguien tiene una duda con respecto a esto? Yo, Ya, dígame. el homocigoto entonces cuando son iguales y ¿Sí? el hetero es cuando no son iguales y no tienen las mismas características. No, es la misma característica, o sea, es la misma característica general, pero con algunos matices distintos. Por ejemplo, la característica es color de ojos, ¿se fija o no? Pero es color de ojos café y azul, ¿sí? Es la misma es una característica en particular con algunas diferencias, ¿ya? Ahora, muy bien, pues son distintas. Cuando tiene información de color de ojo azul y de color de ojos café, voy a ser heterocigoto. Pero si yo tengo las dos iguales, por ejemplo, tengo las dos para color de ojos cafés, son homocigotas. Cuando tengo las dos para color de ojos celestes, son homocigotas. La diferencia es que puede ser homocigota dominante u homocigota recesiva. ¿Sí? Ya. Sí, gracias. Ya, genial. Seguimos compartiendo entonces nuestro PowerPoint. Profe, una duda, Dígame. ¿los dominantes siempre serán mayúsculas y los recesivos minúsculas? Muy buena pregunta. Sí, siempre, 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 siempre. ¿Ya? Porque la idea es que esto es un modelo, es un esquema que se creó por los humanos, entonces que no sea simple para poder determinar las características. ¿Ya? Ahora, locus. Me encanta esto del locus, porque locus tiene que ver con localidad, y es la ubicación definida de un alelo dentro de un cromosoma. O sea, si se fijan aquí, lo que observo ahí, esto es un locus para, por ejemplo, color de ojos. Esto es un locus para color de pelo. Esto es un locus para color de, no sé, labios, no sé, de piel. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. El homocigoto, organismo que presentan las dos alelos iguales para una misma característica, ¿cierto? Por eso lo que le decía, o para una característica determinada, es para la misma característica, pero con sus variables sutiles, que era heterocigoto, organismo que presentan los alelos distintos para una característica determinada, y ahí es lo que podemos observar nuevamente. ¿Ya? Ya, y ahora vamos a lo más difícil. Estos conceptos básicos, yo me acuerdo que el año pasado lo vimos a muy grandes rasgos, pero lo vimos. ¿Se acordaban ustedes? No. Yo sí. Ya, más o menos, ya. Entonces, la idea era poder recordarlo y si no, también empezar a estudiarlo. ¿Ya? A ver, Mendel. ¿Quién era Mendel? Mendel era un científico, ¿cierto? Que él era cura, no sé cómo decirle, pertenecía a la iglesia, ¿cierto? Y él empezó a experimentar con plantas, ¿ya? ¿Por qué empezó a experimentar con plantas? Porque las plantas son muy fáciles para poder trabajar, ya se pueden cruzar rápidamente, al cruzar rápidamente también voy a tener hartas generaciones. Yo, por ejemplo, de una arveja, ¿ustedes han podido ver un guisante de arveja? La vaina de la arveja, que es como larguita, ¿cierto? Uno la abre y adentro hay muchas arvejas, ¿ya? Bueno, entonces él empezó a experimentar con plantas, dedujo que existían razas puras y razas híbridas. ¿Qué significa razas puras? Son puras cuando son homocigotas, que tienen una misma característica de padre y madre, y son híbridas cuando son heterocigotas, cuando tienen una característica distinta entre padre y madre. Determinó que había factores dominantes y recesivos, que es lo que determinamos recién. Mendel no sabía lo que era un gen, no sabía lo que era el ADN, pero posteriormente se fue averiguando, ¿ya? Pero él lo hizo en base solo a deducciones.
Se considera que es el padre de la genética moderna, a pesar de no haber tenido el conocimiento de un gen de ADN, ¿cierto? Él pudo determinar cómo se podían generar las características en los humanos, plantas, en todos los seres vivos en general, que sean de comportamiento sexuado, ¿cierto? ¿A qué me refiero sexuado? Que puede tener madre y padre. Recordemos que hay organismos que se dividen simplemente y determinan ahí que son copias, son copias de una misma célula, por ejemplo las bacterias. Él eligió muy bien el material de estudio y su método experimental, ¿ya? Él utilizó la arveja común, que es la Pisum sativum, que es fácil de obtener, tiene una amplia gama de formas, de colores, y además es fácil de identificarla y analizarla, como yo les decía recién. Este es el sistema de reproducción de la planta. Tenemos la planta que forma la flor. La flor, como observan ustedes ahí, tiene el pistilo, ¿cierto? El estambre, que tiene la antena, los granitos de polen. Ahí pueden observar cómo la germinación de un grano de polen, que es que se está liberando. La pared del ovario, este sería el ovario, y este chiquitito que está ahí sería el óvulo. Chicos, si se fijan, ¿se acuerdan cuál era el ovario en la mujer? ¿Alguien se acuerda cuál era el ovario en la mujer? Los ovarios. ¿Los ovarios cuáles son? ¿Qué tienen los ovarios? Ovocitos. Tienen los ovocitos, genial. Ya, miren, en este caso la flor tiene los dos sistemas reproductores. Fíjense acá. Voy a tener que la flor tiene el ovario, que es el que estoy marcando acá, que tiene los ovocitos, dice óvulo, pero recordemos que nosotros ya sabemos que no es el óvulo, que es el ovocito. Espérenme. El ovocito, ¿ya? Vamos a tener que estas antenas tienen los espermatozoides, y el polen son los espermatozoides, por tanto, por eso dice que se puede autopolinizar. Fíjense, tengo los ovocitos y se puede ingresar a sí misma los espermatozoides a través del estigma, que es la parte superior del óvulo, del ovocito, perdón, del ovario. ¿Lo observan o no? ¿Observan cómo se puede autopolinizar? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hizo este caballero? Muy inteligente. Tomó... ¿Dónde está? Acá está. Ah, ya, espérenme. Él usó distintas características. Si se fijan, hay 7 caracteres diferentes que se pueden ir utilizando. Tenemos el color de flor, tenemos la forma de semilla, tenemos la forma y color de la vaina, la posición de la flor, el tamaño del tallo. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Corta las antenas del guisante del color lila. Las antenas eran los estambres, ¿se acuerdan? Con los espermatozoides. Obtener con un pincel el polen de las antenas de otra flor de color blanco, ¿ya? Le cortó entonces, si se fijan ahí, los estambres. Saca espermatozoides de una flor de color blanco y la incorpora en el ovario de la flor de color lila. ¿Lo observan? Yo tengo una flor de color morado, le saco los estambres, utilizo esos, le saco los estambres. Luego saco espermatozoides de los estambres de una flor de color blanca y la introduzco en el ovario de las que yo le saqué el estambre, que es de color morado. Y finalmente hago que se reproduzca. Se siembra, otra cosa, esto se va a formar en la vaina, van a quedar las arvejitas, y estas se siembran, ¿ya? Ahí está la vaina, se le saca la arvejita y se siembra. Y vamos a ver que el crecimiento de la planta, todas son de color lila. Fíjense bien, ¿entendieron eso? ¿Alguien que no lo haya entendido? Chicos, ¿lo entendieron? Profe, ¿Sí, Martín?
Este en el caso de lo que usted está mostrando de una flor, ¿verdad? De una flor. En el caso del humano, es como que yo tome un espermatozoide tuyo, por ejemplo, y lo incorpore, un espermatozoide que seleccioné de ojos café, y lo ponga en el ovario, claro, en el ovario de la Connie, ¿cierto? Con un ovocito de ojo azul, para yo obtener finalmente un cruzamiento en donde lo más probable es que todos los hijos sean de color de ojos cafés, porque café es dominante. ¿Te fijas o no? Oye, ¿Ya? En este caso lo que hizo fue sacar los espermatozoides de una flor blanca y ponerlos en el ovocito de una flor morada. ¿Ya? ¿Y qué obtuvo? Toda flor morada. Por tanto, ¿cuál es la característica dominante? ¿Morada o blanca? Morado. Morada. Y a eso le vamos a llamar F1, que es generación filiar 1, ¿ya? Yo no lo especifiqué más en el Power, pero en forma general. Ya, ahora nos quedan 10 minutos, sí, seguro. Ya, chicos. Ay, se me fue. ¿Todos ven, cierto? Sí. Ya. Y fíjense, ¿qué es lo que hizo? Mendel repitió esta experiencia con todas las características obtenidas y obteniendo idénticos resultados. Por ejemplo, tomó forma de semilla, cruzó plantas que eran con semilla lisa y con semilla rugosa, y se dio cuenta que la primera generación todas salieron semilla lisa. ¿Se fijan o no? Ahí, la 1, semilla lisa y rugosa, todas las fueron lisas. Por tanto, ¿cuál era la característica dominante? Liso. Lisa. Lo mismo con el color de semillas, cruzó semillas amarillas y verdes y todas salieron amarillas. Por tanto, ¿cuál es dominante? amarillo. Lo mismo. Flores axiales y terminales, todas axiales, por tanto dominantes axiales. Lisas y blancas, todas lilas, lilas y blancas, todas lilas, por tanto lila es el color dominante. Vaina hinchada y comprimida, todas hinchadas, por tanto hinchadas el color dominante. Cruzó vainas verdes y amarillas, son todas verdes, por tanto verde el color dominante. Y finalmente cruzó tallo largo y corto, y todos fueron largos, por tanto largo fue la característica dominante. Lo mismo se hace con nosotros. Por ejemplo, yo tengo color verde y color café, y si me doy cuenta que todos los hijos son de ojos de color café, la característica dominante es color café. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Esto es lo que hizo Mendel, y en base a esto que se realizaron las actividades, las siguientes actividades de cruzamiento, y que son las que estamos haciendo nosotros. Hasta ahí, ¿está clara la información? Sí, tengo una Sí. duda. ¿A qué se refería con F1? F1 es la primera generación, ¿ya? Y se le denomina generación filiar, pero no vamos a concentrarnos en eso en este momento. Lo que me importa es que F1 es la primera generación, F2 es la segunda generación. Entonces, tenemos resultados de su investigación, en donde la primera generación se puede observar el resultado de un cruce, ¿ya? De plantas de semillas amarillas que eran homocigoto dominantes con plantas de semillas verdes que eran homocigoto recesivo, obteniendo plantas de semillas amarillas heterocigotas, ¿ya? Recuerden que para realizar este cruzamiento tuve que cruzar el polen de la planta progenitora, que aportó, ¿cierto?, un alelo para cada color de semilla. ¿Qué significa eso? Que mi planta progenitora, en este caso semilla amarilla, aportó uno de los dos alelos, y la planta de semillas verdes aportó uno de esos dos alelos. ¿Se entiende? Ahora, se va a poder observar que se realiza una tabla de Punnett para hacer este ejercicio. ¿Qué es una tabla de Punnett? Es una tabla que nos permite determinar cómo va a ser la descendencia del cruzamiento genotípico de dos arvejas, en este caso, de dos características. Miren, acá tengo que yo este genotipo que observamos acá lo separo a mayúscula K, a mayúscula K. Esto lo separo acá, a minúscula K, a minúscula K. Y hago un cruzamiento muy similar a lo que se hace en una tabla de coordenadas de una tarjeta bancaria, por ejemplo. Cruzo la mayúscula con la minúscula y me da un organismo heterocigoto. Como tiene un mayúscula, ya decimos que va a representar la característica dominante. En este caso sabemos que dominante es
amarillo, porque están las dos mayúsculas. Tenemos lo mismo acá, A mayúscula con A minúscula, heterocigoto y es dominante, por tanto es amarilla. Aquí lo mismo y aquí lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre genotipo y fenotipo? El genotipo es la característica genética, es decir, los alelos, y el fenotipo es la característica física, es decir, aquí amarillo o verde, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros para poder tener una segunda generación, lo que vamos a hacer es cruzar a los que habíamos obtenido anteriormente. Si se fijan, aquí tenemos un cruzamiento de organismos heterocigotos, ¿ya? Como dice aquí, los dos alelos distintos para el color de semilla presentes en F1 no se han mezclado ni han desaparecido. Simplemente ocurría que se manifestaba solo uno de los dos. Dice que aquí no es que se mezclaron los alelos, sino que solo se manifiesta el dominante. Cuando el individuo del fenotipo amarillo y genotipo heterocigoto formen los dos gametos, se separarán los alelos, de tal forma que en cada gameto solo habrá uno de los alelos y así puede explicarse los resultados obtenidos. ¿Qué significa aquí? Que para que yo pueda hacer el cruzamiento, separo los alelos. Alelos aquí, acá, y este alelo lo separo acá. Y hago lo mismo cruzamiento que habíamos hecho antes. Vamos a observar que este cruzamiento de acá va a obtener homocigoto dominante y como es dominante amarillo. Heterocigoto dominante, amarillo también. Heterocigoto dominante, amarillo. Pero este cruzamiento, miren, me da A minúscula y A minúscula. Aquí voy a tener un cruzamiento homocigoto recesivo. Y por tanto aquí, esta es la posibilidad que tienen de tener estas características los hijos. Cuando yo cruzo estas dos arvejas, ¿qué posibilidad tengo de que los hijos sean de tal forma? En términos fenotípicos, voy a tener posibilidad de que mi hijo sea de color 3:1, es decir, 3 amarillo y 1 verde. O lo podemos representar también como 75% de que sea amarillo y 25% de que sea verde. Entonces, vamos a tener aquí los resultados. Yo mezclé dos plantas de amarilla, ¿cierto? De semilla amarilla, pero eran heterocigotos y obtuve 3:1, planta semilla amarilla y planta semilla verde. Entonces, en resumen, los pares de genes de cromosoma homólogo, recuerden que ahí yo tengo los pares de genes de cromosoma homólogo, se separan durante la formación de gametos, ¿ya? Estos son los gametos. De tal forma que cada gameto recibe un solo alelo de cada par de genes del organismo. Esta conclusión se conoce como la ley de segregación de Mendel, la primera ley de Mendel. Miren, este se separa, ¿cierto? Y una de estas características va a ir a su hijo. Aquí se separa en los gametos y una de estas características va a ir a su hijo. En la separación podemos realizar una tabla de Punnett y vamos a observar lo que les mostraba anteriormente. Yo les di ejercicios, ¿cierto? Tenemos aquí que Gregory Mendel realizó un experimento de arveja. Uno de estos fue el cruzamiento de unas líneas puras. Cuando hablo de líneas puras, miren aquí lo puse, son organismos homocigotos. Dice, cuyas flores eran de color blanco, con otras líneas puras que poseían flores de color púrpura. Realizo una tabla de Punnett para este cruzamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir. ¿Cómo se hacía la tabla de Punnett? ¿Se acuerdan? Así, 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 ¿cierto? Vamos a decir que el color blanco es dominante. Vamos a cruzar líneas puras, las dos homocigotos. Blanca y púrpura, por tanto tengo aquí A mayúscula con A mayúscula, ¿cierto? Me falta una línea. A minúscula con A minúscula. Y voy a tener entonces que el cruzamiento otorgado va a ser A mayúscula con A minúscula, ¿cierto? A mayúscula con A minúscula. A mayúscula con A minúscula, de nuevo. Y A mayúscula con A minúscula. Por tanto, toda la generación, el 100%, va a ser heterocigoto. ¿Y de qué color va a ser si dijimos que el color blanco era dominante? Van a ser todas dominantes, o sea, todas blancas. Ojalá se haya entendido, chicos. Esta es la forma que debían desarrollar todos los ejercicios. Yo aquí les puse más, ¿cierto? También realizar la tabla Punnett y lo mismo. ¿Cuál será la proporción de plantas de tallo alto, ¿cierto?
Lo mismo aquí con el tercer ejercicio y con la guía que les mandé. Es exactamente lo mismo, tienen que hacer exactamente lo mismo. Les voy a dar les voy a enseñar este ejercicio también para que puedan empezar a trabajar en la guía. Se cruzan unas plantas puras con tallo alto con unas plantas de tallo enano a minúscula. Considere que tallo alto es dominante, sí, porque además vamos a observar aquí que tallo alto es A mayúscula, ¿cierto? Y tallo enano es A minúscula. Realizamos la tabla de Punnett, ¿cierto? Así, así, así. Ponemos lo mismo, A mayúscula con A mayúscula, A minúscula acá y A minúscula acá. Y si nos damos cuenta, van a salir todas heterocigotos. Y por tanto, dice, ¿cuál será la proporción de plantas de tallo alto? Todas van a ser de tallo alto, porque recordemos que el dominante era tallo alto. ¿Se acuerdan o no? Ya, todas van a ser de tallo alto y además todas son heterocigotas. Y dice, considere una cruza entre individuos de la primera descendencia. ¿Cuál sería la proporción de individuos? Importante, miren, vamos a tener que, me están diciendo que cruce uno de estos con otro de estos. Ya, entonces voy a hacer el cruce aquí. Me están diciendo que cruce A mayúscula con A minúscula. ¿Por qué le pongo por? Porque el cruzamiento A mayúscula con A minúscula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que les había enseñado hace un rato. Tabla de Punnett, ¿cierto? A ver, espérenme. ¿Cómo se arregla esto? Vamos a hacer para borrar esto. Queda un poco feo. Más fácil. Entonces vamos a hacer aquí, aquí, aquí y aquí. A mayúscula, recuerden que tengo que separar estos, ¿cierto? Los separo. A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Aquí dominante con dominante, ¿cierto? Dominante con recesivo. Dominante y recesivo. Y aquí me quedan los dos recesivos. Por tanto, tengo que un 75% es de tallo alto, ¿cierto? Y un 25% es de tallo bajo. De tallo bajo. Esto es en la segunda generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a observar entonces que esta era la primera generación y esta es la segunda generación. ¿Sí? Eso, chicos, espero les vaya bien y que puedan resolver los siguientes ejercicios. Con esto concluimos la primera parte del trabajo. Ahora vamos a continuar avanzando en los contenidos que son para Ciencia de la Ciudadanía. Espero verlos pronto y luego mandaremos un nuevo video para que puedan trabajar en él. Chao, chao.